aún ingresar en este horario, ¿no? Bueno, entonces, buenas noches a todos, ¿no? Voy a hacerlo en español, de aquí en adelante después hablaremos lo más mínimo posible español y trataremos de manejar lo que más se pueda en nuestra clase en inglés para que vayamos adecuándonos sobre todo a ciertas pronunciaciones, a ciertos palabritas concretas para que ojalá la clase ya la manejemos totalmente en inglés, que vayamos escalando ese nivel. Mi nombre es Carolina Maya, mi profesión es ingeniera de sistemas. Eh, Estoy relacionada con el inglés hace más de 17 años. Aprendí a hablar inglés y a trabajar como docente, ya toda la parte administrativa de lo que es la gestión de la enseñanza de idiomas por la Escuela de Inglés LESI, con la que he trabajado desde hace casi 18 años. Entonces, mi labor también se vio inmersa en ese mundo de los idiomas y terminé, obviamente, en el área también de la docencia, ¿no? Nunca me lo imaginé, pero terminé la docencia y me ha ido muy bien. Y las expectativas que la gente me ha comentado de cuando ha terminado sus cursos conmigo han sido muy buenas. Entonces, por eso también les agradezco la confianza y el voto de fe que están poniendo en mí en este momento. Yo de mi parte voy a hacer lo posible y hasta lo imposible, porque aquí todos los chicos y las personas que estén en este curso de verdad, sí puedan al final del programa decir, sí puedo comunicarme en inglés. Ya no estoy en cero, ya entiendo mucho, lo puedo utilizar como otra lengua, me puedo comunicar, puedo entender. Entonces, de eso se trata el objetivo de esta fase que estamos iniciando. Entonces, primer paso. Vamos a tomar siempre 4 horitas a la semana, como les dije. Las horitas por ahora, pues 6:30, 8:30 me parece una buena hora. Vamos a ver de pronto las personitas que no alcanzaban a entrar hoy. Yo después ya hablaría con ellos, si es que no entran hoy. Mirar a ver si de pronto hay algún inconveniente, de pronto para correrlo media horita más, de pronto, pienso yo, si es que no habría ningún inconveniente. Y la otra cuestión es que, aparte de las clases que vamos a recibir siempre, las 4 horas que van a verse conmigo a través de la plataforma Meet, también vamos a tener la posibilidad de practicar todo nuestro conocimiento en la plataforma virtual de la Escuela de Inglés LESI. Entonces, yo a cada uno de ustedes les envié el día de ayer unos pasos para que ustedes hicieran en su computador y crearan un usuario y una contraseña para hacer parte de los usuarios de la plataforma, ¿cierto? Entonces me decía, voy a compartirles pantalla, quiero que por favor me confirmen todos que sí la están viendo cuando yo vaya a compartir la pantalla. Voy a ingresar a voy a ingresar a la plataforma, ¿cierto? Permítame un momento. Eh, Listo. Esta es la pestaña que estoy compartiéndoles. Me imagino, por favor, confírmenme que están visualizando la plataforma de el buscador de Google. ¿Sí lo estamos visualizando? ¿Me confirman, por favor? Ángel. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más? Sarita, Angelita, ¿la están mirando? El buscador de Google, porque quiero que miren cómo es para que ustedes ingresen cada vez que vayan a ingresar a la plataforma y lo hagan sin ningún inconveniente y pueden hacer las actividades. Sí, la miro bien. Ah, bueno. Sarita, Sarita, ¿sí la mira? El señor Berno, mira el buscador de Google, lo mira bien. Bueno, listo, señor Berno. Bueno, muy bien, entonces, vamos entonces aquí en la plataforma, ¿cierto?
aquí en el buscador, perdón, en el buscador de Google, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el link que yo les envié, que es www.escuelalesieEnglish, miren, escuelalesieEnglish.com, ¿cierto? Ese es el link que yo les envié en los pasos, ¿no? A las personitas que ya se matricularon para que ingresen a la página web de la escuela. Cuando ustedes ingresen van a encontrarse con esto, miren. Ustedes van a encontrarse con esto. Este pop-up lo vamos a cerrar, ¿cierto? Y en la parte de abajo, miren lo que tenemos. Tenemos aula virtual, ¿cierto? Vamos a darle clic a aula virtual. Y obviamente en la parte superior derecha, enfrente de su computador que ustedes están, mire que nos da la posibilidad, dice, usted no se ha identificado, acceder. Voy a acceder y voy a acceder con mi usuario y contraseña, que fue el que ustedes crearon, ¿cierto? Pero entonces, para ustedes poderlo hacer, yo, que soy la administradora del curso, debo matricularlos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que ustedes ya hicieron los pasos? Yo voy a entrar a esta categoría quizzes, que es donde ustedes también van a ingresar a categoría quizzes cuando ya estén matriculados y van a buscar el nivel que ustedes están realizando, que en este caso es nivel 1. Le damos Enter o seleccionamos el nivel 1 de quizzes y obviamente aquí ustedes se van a ver inmersos en todas las actividades. Miren, aquí van a estar todas las actividades que ustedes después de cada clase que realicemos podrán utilizarlas y realizarlas, obviamente. ¿Qué se espera? Que ojalá ustedes hagan 100 de 100. Las actividades están abiertas para repetirlas las veces que usted quiera. No están bloqueadas, no dan un mínimo de intentos. Entonces, por ahora se las tiene abiertas. Ustedes van a poder hacer todas las actividades. Y una vez que finalicen, se espera que mínimo superen el 70% en cada nivel para que ese nivel quede aprobado, ¿cierto? Entonces, no soy yo quien les va a decir solamente que ustedes sí están haciendo bien las cosas. La plataforma también, ustedes mismos se van a medir en ese sentido. Entonces, miren, yo entro aquí a participantes, esta parte se me la da solamente a mí, para que yo los pueda matricular, ¿cierto? Voy a matricular usuarios y, por ejemplo, voy a buscar a Giancarlo. Giancarlo. No me da Giancarlo opción ¿tú te matriculaste como Giancarlo, así como está escrito, como lo estoy mirando aquí? Con G. ¿Te aparece un error? O sea, ¿en dónde te aparece un error, Giancarlo? Porque si te llegó el correo, es porque hiciste los pasos. Ah, bueno, o sea, no te llega el correo. Entonces debe ser, vamos a ver, Angelita. Entonces tenemos que luego ya me toca individualmente. Ángela María Guerrero Martínez. Ahí sí, miren. Angelita hizo los pasos correctamente. Entonces yo la puedo matricular, ¿cierto? Vamos a ver si de pronto los hizo también Carolina Rengifo. No, no los ha hecho, miren aún, ¿cierto? Entonces, la personita que haya hecho bien el proceso de los pasos, ¿qué te recomiendo, Giancarlo? Nuevamente, hacer los pasos, punto a punto y hacerlos de manera correcta. ¿Qué a veces genera error? Ya les voy a mostrar que a veces genera error y lo vamos a hacer ahorita. Porque esto siempre a veces algunas personitas lo hacen muy veloz y no leen las instrucciones. Y por ejemplo, en la contraseña pide ciertas cosas concretas que si no las ponen les va a generar error. En el usuario les dice que no se aceptan mayúsculas. Cosas por ese estilo, ¿no? Entonces miren, yo la voy a matricular a Angelita María y Angelita María ya quedó matriculada, ¿cierto? O sea que Angelita María cuando vaya a entrar hoy, yo le digo ahora si quiere, ella ingresa a www.escuelalesieEnglish.com, aula virtual, y cuando entra aquí de loguearse,
¿no? Ella ya pone su usuario, que me imagino que lo copió en algún lugar, lo guardó, y su contraseña, y ya va a poder ingresar. Entonces ingresa y entra donde yo les decía a ustedes. Va a entrar a la página principal, ¿cierto? Ya con su nombre en la parte superior, y ingresa a Quizzes. Y en Quizzes le puede dar ya al quiz nivel 1, que es al único que está matriculada, ¿cierto? Y ya yo le diría, mira, las actividades que vas a hacer son las siguientes, vamos a empezar. Estas aún no. Con esta, por ejemplo, la lección número 1, que es la que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Así va a funcionar esta cuestión de la plataforma. Y espero que no se vayan a dejar colgar, chicos, porque después las actividades siempre tienen sus actividades complementarias, algunitas de tiempo. Entonces, si usted se deja colgar, uno dice, ay, la hago mañana, la hago pasado, y se va quedando, y se va quedando, y son muchas a veces. Entonces, pero si uno le saca 10 minuticos a esto, no se va más, es muy, muy rápido. Y si usted tiene el conocimiento de lo que hemos visto, no va a ser demorado, porque son muy, muy concretas, ¿cierto? Ok, entonces, eso es lo que haríamos con respecto al área de la plataforma. Bueno, aquí hay otra cuestión. Hay una prueba, miren. Si ustedes miran, hay una categoría prueba, ¿cierto? Entonces, yo en prueba, lo que hago es, permítanme, no, no, estoy equivocada, no es prueba. Necesito, voy a ubicar la prueba de diagnóstico, ¿cierto? Entonces, permítanme, porque sí quiero que ojalá después de que saquen un tiempito, ¿no? No es obligatorio, es algo como para que ustedes lo tengan presente. Y que hagan ustedes su evaluación de diagnóstico. Aquí está. Este es el cuestionario de clasificación, ¿cierto? Ahí estaría, miren. Es un cuestionario de 93 preguntas. Ese sí evalúa todo el inglés de todo el programa, de los 12 niveles. ¿Ok? Entonces, obviamente hay que tener un tiempito para realizarlo porque más o menos echa uno unas 2 horitas y lo va a hacer a conciencia. Entonces, no es obligatorio. Espero que de todos modos lo hagan por ustedes, se prueben, ¿no? Y después, ojalá que lo podamos comparar con nuestro avance, ¿no? Aquí se están evaluando los 12 niveles en total para mirar a ver cómo qué tipo de conocimiento poseo antes de comenzar el programa, ¿no? Entonces, ojalá lo puedan realizar, ¿no? La gente que obviamente va a poder hacer esto es quien ya está inscrito, ¿no? Quien ya está inscrito. De lo contrario, no lo puede hacer. Entonces, Angelita María, por ejemplo, ella sí puede, ojalá mañana, de pronto cuando tenga tiempito, entrar como ya está matriculada, entrar a Quizzes y en Quizzes a la parte de abajo, ¿no? A realizar el cuestionario de clasificación. Ese sería una recomendación que yo les hago. Entonces, miren, esa es la plataforma que ustedes van a tener para trabajar todos los niveles con actividad tras actividad, tema tras tema. Tema que se dicta, tema que tiene su actividad relacionada. Nivel 1, mire, son en total prácticamente están todas las 20, 27, las 27 lecciones, mire. Y el examen final. Cada nivel tiene su examen final. Entonces, esto es lo que usted va a decir, bueno, aparte de las clases que la profe nos da, de los encuentros que tenemos, obviamente, ¿no? Voy a dejar de compartir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrarse en su plataforma. Entonces, ¿qué les recomiendo? Giancarlo, que de pronto ha tenido dificultad con el ingreso de la plataforma,
de crear su usuario y contraseña, que vuelva a hacer los pasos, los lea despacio, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí voy a salirme de mi usuario y voy a tratar yo de crear uno. Entonces, miren, por ejemplo, la gente a veces no lee. Miren, aquí abajo les va a dar, dice, regístrese como usuario, dice. Llenen, lean despacio todo lo que hay que hacer para que no cometan un error. Yo le voy a decir crear cuenta nueva. ¿Qué errores yo he visto que la gente comete? Miren, en primer lugar, no leen estas instrucciones, dice. La contraseña debería tener al menos 8 caracteres, dice. Al menos un dígito, al menos una minúscula, al menos una mayúscula, al menos un carácter no alfanumérico como asterisco, ¿Sí me entienden? El usuario debe ir en minúscula. Este programa sí es tiene sensitive con respecto al uso de mayúsculas y minúsculas, ¿no? Lo mismo en las actividades va a ser así. Entonces la dirección del correo dice, ¿no? Bueno, todo hay que leer bien las advertencias que nos da para que no nos genere el error y de verdad nos cree la cuenta y nos mande el correo, ¿no? Entonces miren que Angelita lo pudo hacer precisamente y yo quería verificar hoy con alguien que lo haya hecho y ojalá lo hubiesen podido hacer todos para mirar que de pronto no haya algún error con respecto al programa. Entonces de eso se trata. Entonces por favor, quienes ojalá ya después de esta clase, quienes necesiten que se les envíen nuevamente los pasos, se los vuelvo a enviar, no se preocupen. Y vuelven y los hacen. Y generan eso porque la vamos a trabajar bastante. ¿Ok? Bueno, entonces, ya dado lo de la plataforma, ¿cuál va a ser otro material aparte de las clases que vamos a revisar? Otro material aparte de las clases que vamos a revisar, y aquí también se los voy a compartir, ¿cierto? Va a ser nuestro libro, ¿cierto? Ese libro que ustedes van a manejar, obviamente, aquí está, no, aquí está. Miren, ahí lo tienen. Este es el libro que ustedes van a recibir. Espero que ustedes me den, por favor, hoy al correo mío, me envíen su dirección de su casa, de su domicilio o la dirección del lugar donde ustedes, pues, de su trabajo, donde ustedes permanecen y puedo yo llevarles personalmente a entregarles su libro. Siempre se va a hacer eso. El libro se va a entregar en físico. Este libro se va a trabajar tanto dentro de clase, ¿cierto? Es como decir para que ustedes no tengan un cuaderno de apuntes. Aquí está resumido todos los temas que vamos a visualizar. Todos sus apuntes los pueden manejar aquí prácticamente, porque se trata de que ustedes estén tan pendientes de la clase y no tengan que tomar apuntes. Entonces, todo lo que vamos a visualizar de las clases, todas nuestras actividades, nuestro vocabulario, nuestras actividades de escucha que están aquí, están manejadas en este libro. Este libro es el libro que corresponde al primer nivel y es el que ustedes van a trabajar. Entonces, esos son los recursos con los que vamos a contar la plataforma, nuestros encuentros virtuales y el manejo del libro. Y entre otras cositas, ¿no? Que vamos a ir apoyando. Entonces, ese es el servicio que ustedes van a concretar. Muy bien. Entonces, ya no siendo más, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna sugerencia, alguna duda, si ya es algo de la plataforma que se les ha dificultado o que necesitan alguna información adicional, lo pueden solicitar después de clase a mi WhatsApp personal. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a dar inicio ya a nuestra primera clase el día de hoy. ¿Ok? Entonces, yo el día de hoy quiero comentarles que la escuela LESI siempre ha manejado una estrategia de enseñanza donde lo desconocido que es para ustedes el idioma inglés se ampare en como decir, en una fórmula que a ustedes les funcione dentro de su cabecita para cuando realmente necesitamos traer todo lo que aprendemos de manera textual hacia nuestra mente y a la parte conversacional. Entonces, voy a compartirles la pizarra, voy a compartirles una pizarra, ¿cierto? Y vamos a iniciar con nuestra primera clase. Si hay algún inconveniente, si alguien no me escucha, por favor me habla, me dice, profe, repita, no entendí.
Vamos a participar todos, nadie se va a quedar sin participar. La profe va a ser la que menos va a hablar en clase. Los que más van a hablar son ustedes. Yo simplemente les doy una guía y después continúan ustedes. Entonces, ok, let's begin. Go ahead, ¿no? Entonces, vamos adelante. Entonces, yo les comento, ¿cuál es la fórmula de la escuela de inglés Leslie? La fórmula que la escuela de inglés Leslie, y que quiero que se la graben y que sea para ustedes la herramienta que los habilite ya en conversar lo que ustedes aprenden, es la fórmula del 1, 2, 3. A ustedes les sonará muy simple esto, ¿no? Pero realmente el inglés es así, simple, es mecánico. No tiene tantos caminos como de pronto nuestro lenguaje español, no. El inglés es totalmente mecánico. Y por eso es fácil ubicarlo y contextualizarlo en este tipo de herramienta. En este caso, la escuela Leslie lo ha tomado como el 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, ¿de qué nos va a servir ese 1, 2, 3? Ese 1, 2, 3 nos va a servir para que cada tema que aprendamos lo podamos ir ubicando en nuestra cabecita sin tener que volverlo a leer en el papel, sin que se nos olvide y que tengamos ese camino guía, sobre todo en la conversación. Entonces, ¿de qué está compuesta una oración en cualquier idioma, chicos? En cualquier idioma. ¿De qué está compuesta? Está compuesta de actores, de personas, ¿cierto? Que ejecutan las acciones o de objetos bueno, en fin, los actores de la oración. ¿Y de qué más está compuesto en nuestro idioma? De acciones, verbos, ¿cierto? Que son los que nosotros conversamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿yo qué estoy haciendo en este momento? Yo enseño inglés. ¿Quién es el actor en este momento de esta oración? Yo, la profe, ¿cierto? Es quien está haciendo ¿qué? Enseñando inglés. Miren que si yo ahí manejara el 1, 2, 3 en mi oración, esta parte del número 2 casi que se me quedaría nula, ¿no? Yo diría, bueno, pero usted dijo, profe, la profe enseña inglés. Enseñar sería el verbo, que prácticamente es el número 3 para nosotros, para nuestra fórmula que vamos a manejar. Entonces, resulta que la fórmula que vamos a manejar la vamos a adaptar a ese idioma. Para nosotros el 2 no existe. El 2 lo manejamos de otras formas en el español y no es tan visible, ¿no? Es más casi que cargado dentro del verbo. Acá en el inglés no. En el inglés el 2 es lo más importante de todo la conversación del inglés. Si usted se aprende los números 2, usted está conversando inglés. Usted sabe cómo expresar sus ideas. Entonces, vamos a clasificar de qué se tratan estos numeritos y quiénes van a ser, para que cuando aprendamos esas palabritas o esos componentes, ustedes sepan dónde es que los tengo que poner y por qué debo ponerlos así. Y por qué así sí me sirve para hablar y expresar mis ideas. Entonces, el número 1 viene siendo lo que son los actores, como les decía yo a ustedes. ¿Cierto? Los actores de la oración, ¿no? Los artistas, los que van a ejecutar las cosas. ¿Quiénes vienen siendo el número 2 en inglés? El número 2 en inglés viene siendo lo que son yo les voy a decir una palabra muy coloquial para nosotros. Si aquí están los actores, o alguien me decía, profe, no diga actores, diga que son los jefes. Bueno, entonces dejémoslo como actores o jefes. Y en este caso pongamos acá los secretarios. Yo trato de utilizar, o hemos tratado siempre de utilizar más bien palabras que no tengan mucho que ver con la parte gramatical, para que no tengamos que utilizar tanto término técnico, ¿cierto? Entonces tenemos a los jefes y tenemos a los secretarios. Y los números 3 siempre serán en una oración las acciones. Siempre serán las acciones en el número 3. ¿Cierto? Miren, allí tenemos nuestra fórmula. Esta fórmula es la que nos va a acompañar durante todo este libro, porque es el que nos va a servir para que usted me suelte a hablar, a conversar y a utilizar lo que va aprendiendo.
Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sería esa cuestión de los actores, los jefes, los secretarios y las acciones? ¿Quiénes pueden ser jefes o actores en una oración? ¿Quiénes pueden ser jefes o actores? Miren, algo muy fácil. Acuérdense que nosotros podemos utilizar nombres de personas, ¿no? Nombres propios de personas, de animales o de cosas. Y usted con eso arranca una oración. En español, por ejemplo, usted dice, Carolina, que es mi nombre, Carolina enseña inglés. Miren, la persona que está ejecutando la acción es Carolina, el nombre de una persona. O podemos decir, el gato corre en la calle. ¿Quién es el que está corriendo? El gato. El gato es el nombre. En este caso, pues el nombre del animal, ¿no? Porque podría ser Romeo, no sé, algún nombre que le hayan colocado al gato. Y cosas, por ejemplo, podemos decir, el celular suena. Miren, cualquiera de esas palabras pueden ser los actores. Lo mismo pasa en el inglés. Yo puedo utilizar los nombres de esas personas, de esos animales y de esas cosas para arrancar una oración, ¿cierto? Muy diferente cuando yo le digo a usted, yo no quiero que me use el nombre propio, quiero que me use el pronombre. Bueno, ahí sí tengo que utilizar nombres gramaticales, ¿cierto? Porque es para que lo entendamos. Entonces, el pronombre. ¿Y qué es un pronombre? ¿Qué es un pronombre? Un pronombre está dado como la palabra que reemplaza al nombre. Miren, pronombre, ¿cierto? Entonces, en este caso, los pronombres, pues ustedes ya los conocen en español, ¿no? Yo, ¿no? Tenemos tú, tenemos él, ella, tenemos nosotros, ¿cierto? Tenemos ellos, pensé que se me iba a dar ahí, nosotros, ellos, ¿cierto? Miren. En lugar de nombrar entonces Carolina, no digo Carolina, sino que digo yo. En lugar de nombrar Ángela, por favor, a esta cosa, le digo tú. Entonces, esas son las palabras que yo también puedo utilizar para generar mis actores, tanto en español, inglés, francés, lo que usted quiera. Eso no cambia para nada. Y siempre irán en esa posición, en el número 1. Hay un dato muy, muy importante en el inglés. El número 1 en el inglés, con diferencia de algunos otros idiomas, como en el caso del español, no se puede omitir. Si usted se olvida de ponerle un actor a una oración, esa oración queda inválida, está incorrecta. No le van a entender cuando usted habla. No se sabe quién está ejecutando esa actividad, ¿cierto? En cambio, si ustedes se pueden analizar nuestro español, que uno lo habla sin saber, ¿no? Realmente cómo está la gramática, sí podemos omitir a los actores en español. Eso se llama el sujeto tácito. Sí los podemos omitir. Y en ese caso, por ejemplo, tenemos, yo digo, el profesor enseña inglés y va los fines de semana a jugar fútbol. Miren, ¿quién va a jugar fútbol también? Pues el profesor, ¿cierto? Pero ya no tuve que ponerle otra vez ni el pronombre ni decir otra vez profesor. No hubo necesidad. Para el inglés no se puede hacer ese tipo de situaciones. Eso es algo que nos tenemos que grabar siempre, que yo comienzo una oración de cualquier tipo en inglés con el número 1, un nombre propio o un pronombre, pero no puedo dejarlo en vacío ese número 1. No hay esa posibilidad, es un horror, no es un error, sino un horror. No nos permite armar la oración por ningún lado, ¿ok? ¿Listo? Entonces, vamos hasta ahí, que los tengo tan calladitos, tan atentos. Cuéntenme. Todos están atentos, todos están, porque me siento solita hablando aquí con el computador.
Sarita No, me está manda. bien, estamos Bueno. escuchando perfectamente. Bueno, me agrada escucharlos. Y Sarita me manda esa manito. Bueno, espero que Angelita también me esté escuchando. Ellita decía que tenía problemas con el computador, el audio. Bueno, me dice que sí, que bien. No te preocupes, Angelita. Y Giancarlo, estamos en la clase, vamos bien, vamos conectados hasta ahora. Coméntame, Giancarlo. Muy bien, excelente. Después ya me tienen que participar, ¿no? Ahí sí. Hoy me he demorado hablando mucho porque les estaba comentando todo lo que vamos a hacer, pero de aquí en adelante van a ser mis 15 minutos de Spanish Capsule y el resto nos vamos con inglés y el resto es su participación y su conversación, porque a mí no me interesa que yo sea la que me luzca aquí enfrente de ustedes y hable, y hable, y hable, y hable. Me interesa que ustedes me hablen y me hablen y me hablen y me hablen y me cuenten. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿cierto? Entonces, miren, vámonos ahora con la otra parte, la más importante de todas. Esta sí quiero que, mejor dicho, ustedes van a adorar esos números 2, porque van a hacer lo que a ustedes los va a volver duros hablando inglés, ¿cierto? Entonces, esta cuestión de los secretarios, ¿no? Es lo que en español no contamos con ellos, no se usan de esa forma, no es nuestra estrategia del idioma utilizar eso para hablar. En cambio, en el inglés los secretarios es lo principal, es lo más importante. Entonces, ¿quiénes van a ser los secretarios? Van a ser los que me van a permitir, por ejemplo, hablar en tiempo presente, hablar en tiempo futuro, hablar de habilidades en tiempo tanto presente como pasado, me va a permitir hablar de tiempos perfectos, en fin, mire, de todo nos va a permitir hablar. Y yo les voy a dar algunos de aquellos que nos van a permitir hacer ese tipo de cosas. Hoy, por ejemplo, nos vamos a dedicar al secretario Will, miren. Hoy vamos a dedicarnos al secretario Will. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿y qué significa Will? No tiene traducción. Es la forma como donde usted lo va a aplicar como secretario aquí, que le va a permitir hacer algo con la oración que vayamos a formar, ¿cierto? Que en este caso es que la oración me exprese un tiempo futuro, con cualquier actor que yo lo ponga, con cualquier acción que yo lo ponga, ¿cierto? Y ahora vamos a aprender, que es nuestra primera clase, cómo funciona ese secretario Will. Y así sucesivamente vamos a ir aprendiendo otros secretarios. Por ejemplo, tenemos el secretario de las habilidades, ¿no? Que les decía yo, que están los secretarios Ken y el secretario Ken y el secretario Hood, por ejemplo. Son dos secretarios diferentes que me van a permitir hablar de habilidades. Entonces, estas palabritas son las que a nosotros se nos van a grabar. Y se nos van a grabar, porque va a ser tanta la práctica y tantos los ejercicios que yo sé que ustedes después de yo tengo unos chicos que estudian conmigo hace como 8 meses y cuando uno ya les menciona eso dicen, ay no, otra vez no, eso es ya muy fácil. Porque de verdad, el inglés se vuelve de a poquito, cuando lo construimos desde lo más básico, uno lo entiende y ya sabe por qué uno usa eso y por qué no, ¿cierto? Entonces, hoy nos vamos a dedicar a este secretario, al secretario Will. ¿Para qué? Para que podamos hablar en futuro, ¿cierto? A eso nos vamos a dedicar. Y lo último, ¿quiénes son lo último? Lo último son las acciones. Mire. Obviamente las acciones que son verbos. Entonces, por ejemplo, el verbo correr, run, por ejemplo. El verbo cantar, sing. El verbo estudiar, study. Y así sucesivamente. Cualquiera de los verbos que vamos a ver, muchísimos verbos. ¿Cierto? Y estos también nos vamos a tratar, vamos a buscar estrategias para que se nos vayan quedando en nuestra cabecita y podamos ir utilizando esas palabritas nuevas. Entonces, miren, esta es nuestra fórmula, la principal, la que va a guiar todo el programa, absolutamente todo el programa.
Henry, please. Todo el programa, ¿cierto? Entonces, con estos que vamos a trabajar. Dile que entre. Con estos que vamos a trabajar. Quien se olvide de esta fórmula, se me pierde. Se me pierde en el camino. Entonces, por ahora vamos a tomar 1, 2 y 3. Actores, secretarios y acciones. Los secretarios van a ser nuestro punto más importante. Porque cuando usted cambia aquí el número 2, cuando usted cambia aquí el número 2, usted aprende a hablar inglés porque usted aprende a cambiar el sentido de todas las oraciones y de todas las ideas que usted va a decir. Y va a hablar en diferentes tiempos, y va a hablar con diferentes estructuras, y va a aplicar todas las reglas sin mortificarse. ¿Ok? Entonces, espero que hasta allí vayamos en concreto, vayamos bien, vayamos entendiendo. Vamos a hacer un ejemplo con nuestro tema de hoy, ¿cierto? Para acordarnos de este 1, 2, 3. Entonces, voy a mostrarles si estamos viendo aquí la presentación. A ver, no. Voy a presentarles otra. Vamos a presentar nuestra clase de hoy. Miren, esta es nuestra clase de hoy. Nuestro Future One, ¿cierto? Will, miren la manito como la tiene la persona, ¿no? Los 3 deditos como si armáramos un W, una W. Eso también lo voy a utilizar muchísimo con ustedes para que luego, ojalá nos atrevamos a compartir en cámara, no se preocupen. Y hagamos, y yo con las señas, yo ya no hablo nada de español, sino que yo les hago señas y señas y señas, y ustedes son los que me traducen en inglés, ¿cierto? Nos vamos a nutrir de todos los recursos posibles que tengamos para poder hacer que el inglés fluya. Ok, entonces, vamos con nuestro primer tema, miren. Vamos a aprender, vamos a ver cómo funciona este secretario que vamos a ir conociendo, ¿cierto? En primer lugar, pues es muy claro el título, ¿para qué me sirve ese will? Me sirve para expresar el tiempo futuro. ¿Por qué vamos a comenzar hablando de futuro? ¿Y por qué no hablamos como en el colegio, que nos enseñaban que el saludo, que el alfabeto, que los colores? Bueno, eso es algo válido, ¿cierto? No es que esté mal, pero lo que pasa es que queremos aprender a hablar. Entonces queremos aprender a hablar, a estructurar frases, diálogos, ¿no? Y a comunicarnos unos con otros. Entonces, ¿por qué empezamos, por qué Leslie escoge esta clase de Future Will? Escogimos esta clase porque, entre otras, que hay también muy sencillas, buscamos desde lo más básico y de lo más sencillo ir a lo más complejo, aunque el inglés no es tan complejo, pero de lo más sencillo para que ustedes en primer lugar interpreten y entiendan bien cómo funciona lo de la fórmula, y de ahí en adelante, cuando algunas cositas se vayan como complicando un poquito más, que eso no va a pasar realmente, pero que son un poquito más nutridas de más cosas, ya para ustedes sea mucho más sencillo. Por eso es que se empezó solamente con esa frase. No porque sea algo del otro mundo y que por qué no comenzamos hablando en presente. Bueno, no, no tiene nada que ver. Es por el uso tan sencillo de este auxiliar que nos permite hacer eso. Ahora, no es el único futuro que vamos a aprender. Cuando vayamos avanzando en el programa, ustedes se van a dar cuenta que van a tener muchas formas de hablar en presente, van a tener muchas formas de hablar en pasado, muchas para hablar en futuro. Hay hasta 8 formas para que usted hable en futuro. Y son muy sencillas. Si usted aprende esta primera, las demás le van a quedar muy, muy fácil. Entonces, tranquilos, que así como en el español vamos conectando entre tiempos y cosas, así lo van a poder hacer en inglés. Entonces, vámonos con nuestra primera clase, con Will. Primero que todo, cada vez que nosotros empecemos una clase, vamos a tener un idioma o una expresión en inglés o un saludo, palabritas y cositas que nos van a servir más allá, ¿cierto? Sobre todo para los diálogos, para algunas de cuando empecemos a implementar nuestras herramientas de conversación. Hay una herramienta muy, muy, muy poderosa que tiene Leslie, que es el PCPS, Personal Conversation Parallel Square, cuadro paralelo de conversación personal. Cuando aprendamos a hacer PCPS, ya, solito se fuera. La gente que lo aprende a realizar y lo aprende a hacer, después cuando hagamos mapa mental, después cuando hagamos, va a ser muy chévere.
Entonces, todas esas herramientas lúdicas nos van a servir muchísimo para dejar de pensar en español y dejar de estar traduciendo en la cabeza en español y poder ayudarnos con algo, porque eso de decirle a alguien, no piense en español, usted piensa en inglés, es que no es hacerlo nomás, no es decirlo. Y cuando uno ha pasado por esos aprendizajes no se da cuenta que le pueden estar diciendo, vea, por Dios, hable directo inglés. No, no es tan sencillo. Pero si usted se apoya en una herramienta, para usted es mucho más fácil pensar directo en el inglés. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá con el PCPS. Entonces, estos saluditos nos van a servir siempre para ir aumentando nuestra forma de introducir una conversación. Esta es la más fácil de todas, ¿cierto? ¿Quién no sabía qué significaba hello? No creo que no, creo que hasta ya no estamos tan en cero. Entonces, miren, nuestro primer saludo. Hello, my name is Peter, ¿cierto? Hello, my name is Peter. En español, ¿qué significa en español hello, my name is Peter? ¿Quién me dice qué significa? Hola, mi nombre es Peter. Eso, O Pedro. eso. Pedro, ajá, Pedro en inglés es Peter, sí señor. Muy bien. Ese sí lo tenemos más que sabido, ¿cierto? Ese es el más fácil. Hi, my name is Susan. Hi y hello son sinónimos, son hola. Hola, mi nombre es Susan. O sea que de aquí en adelante, ya por las tardes, cuando nos conectemos a la clase de inglés, yo ya les digo hello, good afternoon, hi. Ya no tenemos por qué estar saludando. Hola, profe. Vamos a ir cortando de a poquitos el español. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro saludo, el primer saludo de hoy, el más fácil. Hello y mi nombre. Hello, my name is. Hi, my name is. ¿Listo? Vamos a irnos ahora sí con nuestra primera parte, que es nuestro primer vocabulario, ¿cierto? Ese vocabulario, si ustedes se dieron cuenta cuando les compartí el libro, ustedes lo van a poder tener siempre en su libro ya. No necesitan ahorita estar en un cuaderno copiando qué significa, no se preocupen. Ustedes, cuando estén en la clase, solo céntrense en la clase, olvídense de apuntes, de todo. Yo les diré, abran su libro en la página tal, ahí está su vocabulario, si gusta, llénenlo. Pero ya después de que hagamos los ejercicios, a ustedes le va a fluir. No necesita estar atendiendo a dos señores en el momento de la clase, porque mientras usted copia, usted ya se distrajo y ya se perdió la explicación. ¿Listo? Entonces, first, let's see some vocabulary. Entonces, miremos algo de vocabulario. Entonces, vamos a empezar. Y quiero que, por favor, sin pena, repitan conmigo la palabra que digo. ¿Por qué? Porque solamente, y está comprobado hasta científicamente, que lo que su cerebro escucha de su voz es lo que a usted realmente se le va a quedar dentro de su conocimiento, lo que va a ir sumando. Pero si solamente me escucha a mí, de pronto algo que lo distraiga o algo, no va a ser tan sencillo. Entonces, y sobre todo también para irnos corrigiendo y escuchando la parte de la conversación. ¿Listo? Entonces, miren el primer verbo. El primer verbo que tenemos es el verbo fly, ¿cierto? Tenemos el verbo fly. Repeat, fly. Fly, no escucho a nadie repetirlo. Fly. Fly, muy bien. Angelita, Giancarlo, tranquilos, nadie los está viendo y nada, o sea, ténganse seguridad y confianza, háganlo para ustedes, pero déjenme escucharlo. Fly. Fly es el verbo volar, miren, ¿cierto? Fly es nuestro verbo volar. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá en la pizarra. Miren lo que vamos a hacer en la pizarra, ¿cierto? Voy a detener esa presentación y nos vamos hacia la pizarra. Entonces, ya tenemos el primer verbo, que es nuestro verbo fly. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar nuestra fórmula del 1, 2, 3. Precisamente la vamos a aplicar con este primer verbo. Vamos a aprovechar y con este primer verbo vamos a hacer nuestro 1, 2, 3 para que sepamos cómo se habla en futuro en inglés y utilizamos a ese auxiliar will. Entonces, vamos con nuestro primer ejemplo. Voy a colocar mi nombre por ahora. Carolina
¿cierto? Y miren nuestro secretario a dónde va a ir. Como Will ya se sabe que es nuestro primer secretario, la única ubicación que tienen los secretarios es el número 2. O sea que ya directamente lo vamos a poner aquí. Carolina, Will, y miren, ¿quién es nuestro número 3? Dijimos que nuestro número 3 siempre van a ser las acciones. En este caso van a ser nuestro primer verbo que acabamos de aprender. Carolina will fly. Bueno, ¿y cómo yo traduzco esa oración al español? Resulta que para que sepamos, bueno, cuando yo, profe, uso esto, cuando yo vaya a hablar, ¿por qué lo voy a usar? Dígame. Lo va a usar usted al secretario Will cuando usted quiera expresar acciones futuras lejanas. Con eso le digo todo, lejanas. Esas que usted no sabe si de pronto va a cumplir o no va a cumplir, como por ejemplo, a usted le dicen por las mañanas, por favor, eh, tenderá la cama, organizará su cuarto, desayunará, acordaráse de, bueno, en fin, todas las pautas que le dan a uno en la casita, cuando va a salir a trabajar o cuando se levanta en las mañanas o cuando está haciendo alguna actividad. Todo hacia futuro, parecen como recomendaciones, ¿no? Pero que uno no sabe si las va a cumplir o no las va a cumplir. Cuando yo hago esos planes hacia el futuro, no, es que yo el próximo año viajaré, estudiaré, compraré un carro, compraré una casa, viviré en tal parte, mire, planes. Cuando usted esté hablando de planes, usted hace uso de esta herramienta que es el will, de este secretario, que siempre va a ir en el número 2, ¿cierto? Siempre. Ahora, vamos a ver si vamos comprendiendo. Entonces yo le digo, voy a detener la presentación, nos vamos a ir al siguiente verbo, ¿cierto? Vamos a irnos al siguiente verbo y vamos a ver, cada uno vamos a organizar una oración en futuro con el 1, 2, 3 que acabamos de aprender. Entonces vamos a ver. Miren, tenemos el siguiente verbo. El siguiente verbo es el verbo smoke. Repeat, smoke. Muy bien. Smoke. No es una E con que comenzamos, ¿no? Es la S prácticamente, el sonido individual de la S. Como cuando decimos a alguien que se calle. Smoke. Smoke. Es una S alargada. Smoke. Smoke es fumar, miren, ¿cierto? Smoke es fumar. Entonces yo le digo a Giancarlo, ármame una oración en futuro con tu nombre y con el verbo smoke. Tú ya sabes cuál es mi secretario para hacer cosas en futuro o frases en futuro. ¿Con su nombre? Con tu nombre, con el mío ya no, con el tuyo. Nombre sería Giancarlo Will Smoke. Muy bien, Giancarlo will smoke. ¿Qué me traduce Giancarlo al español? Uy, ahí sí, a ver. ¿Qué me traduce? Según lo que yo te dije, como son oraciones al futuro, yo allá decía, Carolina volará. ¿Acá qué sería? Giancarlo fumará. Exacto, miren. O sea que todos los verbos que yo mande como ra, re, ri, que es lo que me hace en el español futuro, es lo que hace que el will esté presente y esté en esa oración. Hace que el verbo me suene así. Si usted pone un will antes de un verbo, ese verbo va a sonar ra, re, ri. Entonces, Giancarlo fumará. Muy bien, Giancarlo. Vamos con el siguiente verbo, ¿cierto? Entonces ya tenemos el verbo fly, que era el verbo volar, el verbo smoke, que es el verbo fumar. Vamos con el siguiente verbo. Tenemos el verbo play soccer. Repeat, play soccer. Play soccer. Play soccer. Miren, en la parte azulita está la forma como se lee el verbo, ¿no? El inglés es un idioma donde la forma como usted lo escribe no es la forma como usted lo lee. Usted tiene que, para eso se llama, eso es la fonética, ¿no?
Entonces, por eso una cosa es escuchar el inglés y otra cosa es escribirlo. Y es más importante para nosotros aprenderlo a oír y a vocalizar que a escribir, les cuento. La escritura viene después, ya con la práctica, es más fácil. Es más importante escuchar y conversar. La parte de escritura viene casi innata. A nosotros nos enseñan al contrario, ¿no? En el colegio nos enseñan a escribir más que a pronunciar, más que a escuchar. Y por eso a veces nos dificulta tanto. Entonces miren que play, no me va a sonar play, me suena play soccer. Muy bien, play soccer. Entonces yo le digo a Angelita, Angelita, así sea, pues como yo sé que no me puedes hablar, házmelo, o no sé si es posible que tú hables, para utilizar un ejemplo con play soccer. Quiero que me hagas un ejemplo en futuro de la oración con play soccer. Muy bien. Ah, miren, Angelita ya se nos fue a otro nivel. Ella se fue al nivel master, senior. Bueno, ella ya me puso, ella me puso un pronombre, miren. Ella utilizó un pronombre, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya dijo, she will play soccer. Utilizó el pronombre she, que es el pronombre en inglés para decir ella. Hoy vamos a ver algunos de esos, no se preocupe, ¿cierto? Por ahora estoy utilizando el primer caso que es con nombres propios. Muy bien, entonces ella nos dijo, she will play soccer. Ella jugará fútbol, miren. Ya no lo tradujo, ella jugará fútbol. Vamos con el siguiente verbo, miren. Repeat, give a tip. Give a tip. Repeat, please. Hello. Nadie repite. Give a tip. Muy bien. Give a tip. Muy bien. Give a tip es dar una propina. Give a tip es dar una propina. Entonces yo le digo al señor Berno que me haga una oración, por favor, en futuro con ese verbo, con el verbo give a tip. I will give a tip. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. ¿Y qué me traduciría esa oración que usted acaba de realizar? Yo daré una propina. Ok, I will give a tip. Yo daré una propina, miren, así se va a traducir. Cuando usted sabe lo que quiere decir y cómo lo interpreta y cómo usa estos recursos del inglés, usted fácil, después lo suelta todo junto, no hay problema. I will give a tip. El señor Berno también utilizó otro pronombre, que es el pronombre I, ¿cierto? Ahora los vamos a visualizar. I, que significa yo, miren, en lugar de utilizar nombres propios, ¿cierto? Vamos con el siguiente verbo. Miren que ya estamos haciendo nuestra primera parte, que es la oración en inglés, ¿ok? Nuestra afirmación, nuestra oración. Vamos con el siguiente verbo. El verbo drink, miren que yo hago sonar la K. Drink coffee. Drink coffee. Tomar café. Repeat. Drink coffee. Muy bien. Drink coffee es tomar café. Entonces, yo le digo a Sarita, Sarita, por favor, hazme una oración en futuro con ese verbo. Drink coffee. We will drink coffee. Very good, excellent. Miren, ya utilizamos nuestro pronombre we. We, ¿cierto? Que significa nosotros. We will drink coffee. No, estos chicos van a volar, no han estado en cero. Entonces, así se va uno más rápido y se nos va a aprovechar muchísimo las clases.
sobre todo el habla. Lo más chévere es cuando la gente sí conecta, es la conversación después que se da y que la gente no les dé pena cometer errores, jamás, porque si no, no los van a poder corregir. Pero genial, los felicito. Muy bien, Sarita. We will drink coffee. Excelente. ¿Qué me traduce? Nosotros tomaremos café. Y todo es en planes, miren, todo se queda en planes, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ya tenemos con nuestro vocabulario que vamos mirando, ya tenemos en nuestra cabecita cómo es que yo armo frases en futuro uno, ¿cierto? En el futuro uno, en el will. La escuela de inglés dice futuro uno porque como hay tantos, ¿cierto? Por eso le pusimos ese título, Future One. Will, nuestro auxiliar will. Ahora, resulta que vamos a ir a otra parte de las herramientas que maneja la escuela de inglés Bessie para que usted realmente me aprenda a conversar. Y es lo que se llama el conversation block, ¿cierto? Entonces voy a dejar aquí un ratito de hacer esa presentación y nos vamos a ir con nuestra pizarra, ¿cierto? Voy a compartirles otra vez nuevamente nuestra pizarra. Entonces, miren, ¿qué vamos después de hacer frases? El español, el inglés, el francés, todas. Los idiomas no manejan solamente frases, yo no hablo solo frases, ¿cierto? Yo también hago, para que una conversación fluya, hago preguntas, hago respuestas afirmativas, hago respuestas negativas, bueno, y en fin, muchas más cosas. Pues ese es nuestro conversation block que nosotros vamos a manejar por cada estructura. Un conversation block, ¿cierto? Entonces, ya tenemos nuestra primera parte del conversation block, que es nuestra phrase o nuestra sentence, ¿cierto? Ya tenemos nuestra primera parte, nuestra frase, phrase. Ya supimos cómo hacer frases en futuro uno, en futuro lejano. Ahora vamos a aprender a hacer la pregunta. Vamos a ver cómo es que funciona la pregunta, ¿cierto? Y les cuento un secreto, por eso les dije a ustedes que el inglés es súper sencillo, súper fácil, pero cuando uno tiene una estrategia, ¿cierto? Entonces, hoy van a decir, no, ya, definitivamente desde hoy hablé inglés. Y es así, y lo van a hacer. Vamos a ver cómo se arman las preguntas en el inglés. Miren que para todas las estructuras, la que sea que ustedes aprendan de aquí en adelante, no importa cuál sea, la fórmula de la pregunta va a ser la misma para todos. Miren cuál es nuestra fórmula. Nuestra fórmula para la pregunta va a ser la siguiente. Va a ser esta. La fórmula 2, 1, 2, 1, 3. Movemos al número 2, lo ponemos de primero, ¿cierto? Y los demás, perdón, el número 2 de primero, el 1 ocupa el lugar del 2 y el 3 no se mueve para nada. Esa es nuestra fórmula de pregunta. ¿Y es para solamente esta clase? No, es para todas. Absolutamente todas las preguntas que usted haga en inglés, de cualquier estructura, no importa cuál sea, siempre van a ser el 2, 1, 3. Entonces, dada esa circunstancia, Angelita, ¿cómo me quedaría entonces la pregunta de esta oración que yo tengo aquí? ¿Cómo la armarías, Angelita? Perdón, no me estaba funcionando el micrófono. Perdón. Will Carolina fly? Muy bien. Simplemente muevo el lugar de mis elementos, de mis participantes. Will Carolina fly. Fly. Y ya. Y pare de contar.
y no me estresé buscando, bueno, y ahora y poniendo donde me caiga y sin saber por qué. No, ahora ya sabemos por qué lo hacemos. Y una pequeña sugerencia que les hago, en el inglés, cuando usted no pone el signo de pregunta es un horror de ortografía. Y obviamente en la conversación es la entonación la que usted hace, ¿no? ¿Will Carolina fly? Usted hace la entonación para hacer la pregunta como también lo hacemos en español, ¿ok? Entonces, miren, ya tenemos otra situación con respecto a la fórmula que maneja la Escuela de Inglés. Ya con esa misma fórmula usted va a realizar las preguntas. Con esta estructura y con las que usted quiera. No hay problema. El 1, 2, 3, con que usted lo tenga presente, así va a ser siempre. Entonces, ya que sabemos cómo funciona esta cuestión, nos vamos a ir entonces con el resto de vocabulario y vamos a practicar esa pregunta, ¿no? Entonces, vamos a irnos con nuestro vocabulario. Entonces, ya teníamos drink coffee. Vamos ahora sí con el siguiente. Miren, vamos, repeat please, cry. Muy bien, cry. Cry es llorar, ¿cierto? Entonces yo le digo a Giancarlo, quiero que por favor me hagas una pregunta en futuro 1, la lección que estamos aprendiendo ahorita, con el verbo cry, una pregunta. Tú ya sabes cómo organizar tu fórmula. Ahí sería Will he cry. Will he cry? Muy bien, excelente. Miren, claro, simplemente muevo de lugar al actor y pongo de primero a mi secretario. Es que los secretarios precisamente se hicieron para eso. Se hicieron para servir en el momento de hacer las preguntas. Y sirven obviamente para pues darle el sentido diferente a cada oración o cada idea que queremos expresar. Para eso sirven los auxiliares en inglés y por eso el inglés es tan mecánico. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué me traduce eso? Él llorará, pero ya como pregunta, por el orden que me acaba de dar Giancarlo. Muy bien, Giancarlo. Vamos con el siguiente. Phone. Repeat, phone. 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 Muy bien. Phone significa llamar por teléfono, mira. Phone significa llamar por teléfono. Entonces yo le digo a Sarita, regálame una pregunta en futuro 1, en futuro lejano, con phone. Will you phone me? Very good. Esta chica vuela, ella ya me está utilizando pronombres objeto. Entonces, will you phone me? Ya le agrego algo más. Muy bien, arriesguense, excelente. ¿Tú me llamarás? Mira, ella ya metió, la direccionó la acción. ¿Tú me llamarás a mí? Will you phone me? Very good, excellent. Y hicimos nuestros pasos. Ese mi que ella metió al final, de pronto alguien se preguntará, bueno, ¿y yo cuándo sé dónde pongo ese resto de elementos? Lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo, no se preocupe. Con que ustedes me manejen bien el 1, 2, 3, 2, 1, 3 y en todas las estructuras, el resto ya, cuando lo vayamos aprendiendo, lo vamos a ir sumando y sabremos que el 1, 2, 3 es inamovible. Eso no se mueve por ningún lado mientras usted lo tenga claro. Excelente, Sarita. Muy bien. Vamos con el siguiente. Go home. Repeat, go home. Go home es ir a casa, miren. Go home. Muy bien, excellent. Go home es ir a casa. Entonces, yo le digo aquí a Berno que por favor me haga una pregunta con ese verbo, go home. Will I Very good. Will I go home? ¿No? Se está autoanalizando. ¿Yo iré a casa? ¿Me puedo hacer preguntas a mí mismo? Sí, claro.
Obviamente todo es circunstancial, ¿no? Pero está bien hecha, obvio. Will I go home? ¿Yo iré a casa? Excellent, very good. Miren, y están utilizando muy bien los pronombres. Miren, ya tenemos nuestro segundo paso. Hoy aprendimos a hacer una oración y no importa si es solamente este tema, lo van a hacer con todas en esa misma fórmula. Aprendieron a hacer la pregunta también con fórmula. De aquí en adelante no se van a volver a perder. Es más, yo creo que ni tendré que decirles, bueno, ¿cómo hago la pregunta? Ya me la dirán ustedes. Porque todas las estructuras se enmarcan en esa estrategia. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora sí, como ya tenemos nuestra parte práctica, ¿cierto? Vamos a irnos con otra parte. Vamos a irnos con la parte de la respuesta afirmativa. Vamos a irnos con la respuesta afirmativa. Entonces, yo las conversaciones las hago así también, ¿no? Pregunto, a veces es sí, a veces es no. Cuando una persona en todas las estructuras del inglés es capaz de darme razón de sí y no, de hacerme frases, de hacerme preguntas, de darme una respuesta afirmativa y una negativa, eso se llama usuario básico de inglés. En todos los niveles, conversacional, gramatical, escucha, y que usted al escuchar sepa responder eso, tiene un muy buen nivel, pero es básico todavía, ¿no? Cuando ya es básico, intermedio, ya me va a poder decir por qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora, ya es otro cuento. Por ahora solamente vamos a decir sí y no, no más. Entonces, vamos a irnos con nuestro primer sí, ¿cierto? Nuestro primer sí. Entonces, affirmative answer. Vamos con nuestra affirmative answer. Ok, entonces, obviamente cuando yo voy a responder de manera afirmativa en cualquier idioma, ¿qué es lo primero que digo, chicos? ¿Mm? Yes. Yes, ¿cierto? Que sí. Yes. Entonces en inglés, obviamente, yes. Entonces, miren, esto ya viene siendo como una arandelita adicional a nuestra fórmula. Entonces, volvemos a mirar cómo queda la fórmula, ¿cierto? Porque todo esto es a punta de fórmulas. Entonces, la fórmula de la forma afirmativa me queda de la siguiente forma. Otra vez va a ser el 1, 2, 3, 1, luego por acá manejamos otra vez el 2, aquí manejamos otra vez el 2, y por acá también manejamos otra vez el 3. Miren, aquí está. 1, 2, 3. ¿Ya? Pero, ¿qué le adicionamos? Lo que ustedes me acabaron de decir. Arrancamos con yes. Yes. No pronuncien tan marcada la Y de yuca. Jet. Chocolatina jet. El jet, no. Utilicemos como si fuera una I latina y una E latina. Yes. Yes. ¿No? Es esa forma, es más suave. Entonces, affirmative answer. Comenzamos con, la fórmula va con nuestro yes. Así comienza nuestra fórmula. Yes, 1, 2, 3. Entonces, Angelita, ¿cómo me queda entonces la respuesta de esta pregunta que tenemos aquí? Con esa fórmula que tú ya sabes. Yes. Yes. ¿no? Carolina will fly. Muy bien. Yes, Carolina will fly. Carolina will fly. Ay, perdón. Excuse me. No es en el 2, es en el 1. Yes, Carolina. Porque el 2 se respeta. El 2 va en su 2. Will fly. Ahí está, miren. Fácil. Miren de sencillo. Yes, Carolina will fly. Sí, Carolina volará. Entonces, volvemos a organizar la oración en su fórmula natural. 1, 2, 3. Lo único que aumentamos fue yes, porque estamos afirmando, diciendo que sí ha sucedido esto. ¿Cierto? Muy bien. Entonces,
vamos a irnos ahora otra vez nuevamente con la práctica, porque a mí no me importa si se queda en el papel, me importa es que se nos quede en la cabecita y que mañana y pasado, cuando vayan a ser 5, 6, 7 temas, yo hablo de cualquiera y ustedes solitos se van. Muy bien. Entonces vamos a irnos con el siguiente vocabulario. Repeat, erase. Erase. Muy bien. Erase. Erase es el verbo borrar, miren. Erase es el verbo borrar. Entonces yo le digo a Berno, por favor, Berno, yo te hago la pregunta y tú me das la respuesta afirmativa. ¿Listo? Entonces yo te hago la siguiente pregunta. ¿Will Angela erase? Yes, yes, will Angela erase. A ver, analice, contemos las fórmulas, Berno. Te me estás yendo por el camino del 2, 1, 3. Vuélveme a escuchar. Yo te doy la fórmula de la pregunta, tú me haces la fórmula de respuesta. Yo te digo, Will Angela, estamos 2, 1, 3. Mira, Will Angela erase. Yo quiero la fórmula de la respuesta en ti. Yes, Angela will erase. ¡Ay, eso sí está excelente! ¿Sí ven que la fórmula sí funciona? Porque si no uno, rapidito, ¿no? Va saliendo. Pero no, me volverías a preguntar si me lo hubieras dicho como la anterior vez. Muy bien, Berno, caemos en cuenta. Yes, Angela will erase. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente. Tengo el verbo participate. Repeat. Participate. Muy bien, participate es el verbo participar, ¿cierto? Y en este caso voy a pedirle a Sarita que me responda la siguiente pregunta. Will she participate in class? Yes, she will participate in class. Very good, excellent, Sarita. Yes, she will participate in class. Muy bien, sí, ella participará en la clase. Aplicamos muy bien la fórmula. Vamos con la siguiente. Repeat, watch. Miren, watch. Hace sonar la Ch. TV. Es como que dijéramos watches, pero nos olvidamos del ES. Watch TV. ¿Ok? Watch TV significa ver televisión. Entonces, yo le hago la pregunta a Giancarlo y le digo, Giancarlo, will you watch TV? Affirmative. Yes, you will watch TV. Excellent, very good. Yes, you will watch TV. Sabemos que la fórmula funciona así. Y así nos vamos a ir marcando en todas las estructuras. Después va a ser algo involuntario en nuestra cabecita, como cuando aprendemos a manejar carro. Ya usted no piensa si le tiene que meter primera, segunda, tercera, no. Es como mecánico. Así va a ser el inglés, se les va a volver mecánico, pero de tanto que practicarlo. Por eso es importante la clase, es importante hacer las actividades de la plataforma, las actividades del libro, porque llega un momento en que a usted se le vuelve fácil. ¿Ok? Muy bien. Excelente, chicos. Ahora nos vamos a ir al último componente por ahora, ¿no? Porque las conversaciones se hacen de muchas otras cosas. Vamos a irnos al último componente de nuestro bloque de conversación, que tiene que ver con la respuesta negativa, ¿cierto? Entonces vamos a irnos con nuestra respuesta, nuestra negative answer. Negative answer, ¿cierto? Entonces, esa negative answer
¿Cómo se construye? Les voy a dar la fórmula. Es que yo les doy fórmula porque esta fórmula es para todo, así como las matemáticas, ¿no? Usted la fórmula que tenía cuando aprendió en el 8º grado, factorización, estoy segura que se acuerdan que nos daban una fórmula y en esa fórmula se aplicaba ese caso y así era. Acá es así. Usted tiene esta fórmula y esta fórmula engloba todos los temas, no es solo este, son todas. Todas las temáticas están enfocadas aquí. Si usted aprende a manejarme la fórmula esta vez y las aplican todas, se fue solito. Entonces, vamos a ver aquí cómo funciona la fórmula de la negación. La fórmula de negación funciona de la siguiente manera. El primer no, porque obviamente vamos a negar, ¿cierto? Y luego tenemos el 1, luego tenemos, el 1, luego tenemos el 2, pero a ese 2 lo vamos a acompañar de un componente especial que tiene el inglés y que el español también lo usa. Lo que pasa es que el español dice no y no otra vez. En cambio aquí utilizan not, ¿cierto? No lo repiten el no, pero es un no. Y el número 3. Esa es la fórmula de la respuesta negativa. Entonces, si esa es la fórmula de la respuesta negativa, yo le digo, a ver, ¿no? ¿Cómo me queda entonces? ¿No? No lo conozco al señor Berno, no sé si me estoy pasando estoy pasándome de confianza de decirle Berno, porque pues no lo conozco. O les decía señor No hay Berno. problema, tranquila, profe. No hay problema, No se preocupe, un tranquila. gusto. Listo, ¿cómo me quedaría entonces? No, Carolina not will fly. Muy bien, miren, no, Carolina, ups, Carolina, y aquí entra nuestro número 2, will, pero lo acompaña el señor not, fly, en su número 3. Ahí tenemos nuestra fórmula, miren, perfectamente. ¿Qué es? Para que yo nunca me olvide de esta partecita, que en todo, miren, esta palabrita no solamente acompaña al will, esta va a acompañar a cualquier auxiliar que usted aprenda, al que sea, no importa. Por eso es fórmula, esto que es fijo para todo. Lo único que cambia es esto, ¿no? El número 2. El número 2 es el que nos va a cambiar un montón de veces cada tema que vayamos avanzando para poder ir haciendo conversaciones diferentes y tiempos diferentes. Entonces, mira, Profe, una pregunta. dígame. ¿El not va después de will o Siempre, not will? siempre, Will not. siempre tiene que ir después del número 2. Nunca se lo puede poner antes. Por allá cuando veamos cositas ya más avanzadas, nos vamos a dar cuenta que ese not se lo puede utilizar directo con el verbo, pero ya para hacer otro tipo de, no estructura, sino otro tipo de expresión de idea, ¿no? Cuando uno ya expresa cosas inexistentes de cantidad, por decirlo así, ¿no? O el no solito también. El no solito indica nada, como expresión de cantidad, pero aquí lo estamos utilizando como nuestra negación, no se hace eso, y siempre va a ir después del auxiliar, siempre, jamás va a ocupar otro sitio, nunca, nunca, nunca. Y una cosa que quiero que ustedes se recuerden, para que ustedes no se olviden en el inglés de aplicar esta fórmula a la negativa, porque es donde más a veces le da duro a la gente, ¿no? Cuando vamos avanzando en estructuras. Usted no se olvida cuando usted se acuerde que en el español, por cultura, uno también maneja la doble negación. O usted no se ha dado cuenta, digamos que una persona a usted le pregunta algo y le dice, ¿mañana vas a tomar clases de inglés? No. Si usted escucha ese tipo de respuesta, usted piensa que esa persona está enojada o que es grosera, ¿cierto? Pues en el inglés es igual. Esto es por cultura. Si usted solamente me da una sola negación, es muy grotesco y está mal. En el inglés sí está pésimo, mal, muy mal. Es regla de cultura y regla gramatical, negar 2 veces.
Si usted, en cambio, le pregunta a su compañero, ¿mañana vas a ir a clases de inglés? No, mañana no voy a ir a clases de inglés. Mire que suena con amabilidad. Y realmente uno lo hace, sino que lo hace de manera involuntaria. Acá usted, como está aprendiendo un nuevo idioma, lo tiene que hacer de manera más voluntaria, pues más pensada. Pero siempre, acuérdese, el inglés se niega doble, como en el español. Doble, doble, doble. O sea que esta parte donde aparece otra vez el número 2, usted no puede olvidarse de esta otra negación, ¿cierto? Yo a los niños, a los pequeñitos, cuando toman las clases les digo, haga de cuenta que esta es la novia de todos los auxiliares. Él, él la invita siempre que va a negar. No puede dejarla por fuera, ¿no? Entonces, jamás podemos olvidarnos de eso. Y miren, ahí tenemos construido nuestro primer bloque de conversación, porque así es como se habla. Yo hago una frase, tú cuentas algo con una frase, yo te hago una pregunta, tú me das una respuesta positiva, el otro negativo, y así vamos a ir creciendo, creciendo, creciendo con este uso del idioma. ¿Listo? Entonces vamos a irnos con esa última práctica de nuestra pregunta negativa, ¿cierto? Apoyándonos en el vocabulario que estamos aprendiendo. Entonces, permítanme. Yo me fui a la pantalla y no se las compartí. Perdón. Pregunta Carolina, ¿ese will siempre va will not o podemos como willed o como unirlo? Sí se La puede abreviación. unirlo, pero entonces por ahora, ¿Cómo es que se sí. Lo que pasa es que cuando hay una clasecita que vamos a ver que se llama contracciones y son muchísimas. Entonces, para aprenderlas a Listo. manejar, por ahora no las vamos a hacer. A medida que vayamos Bueno, avanzando, las vamos. Hay una sola clase solo de contracciones, de todo lo que usted puede contraer. Entonces ya se va a dar cuenta. Por eso es que el inglés, este inglés así, sin contracciones, es el llamado inglés británico. Se lo enseña más fácil el británico por eso, precisamente, porque es más suave, más lento al hablar. Si usted escucha una película en inglés británico y la misma la oye en inglés americano, son muy distintos. ¿En qué sentido? No en que se habla distinto o se expresan distintas las cosas, no. Es en la forma como la velocidad, las contracciones. Como aquí, por ejemplo, cuando oímos hablar a los paisas, oímos hablar a los pastuzos, a los de la costa, pues totalmente distinto. Todos hablamos español, pero los dichos, la gesticulación, la velocidad de la conversación, eso es acá. Entonces, esto, tarde que temprano, cuando ya lleguemos a las contracciones, de ahí nos vamos solo con contracciones, que ya es puro inglés americano. El inglés americano por eso es tan rápido, porque contrae demasiado, hay demasiadas contracciones permitidas, ¿no? Las básicas pues se aprenden acá. No es muy bueno a todo meterle contracción mientras tú empiezas, ¿no? Pero cuando ya te vuelves rápido, hay muchas otras contracciones que de pronto no las alcancemos a ver ahorita, que ya van en otras cuestiones, en otras expresiones, y así por eso a veces le cuesta a uno cuando le hablan, si le están hablando con mucha contracción, porque no las conoce y ya van dentro como del dialecto. Pero sí, claro, y la contracción de will not, ¿no? En este caso, o sea, de todos modos, te la voy a recordar, preciosa. La contracción de will not es simplemente, y esta es una de las que cambia casi que totalmente, ¿no? Porque hay unas que no cambian mucho. Esta sí casi que cambia totalmente. Y la contracción es won't. Yo puedo utilizar eso. Pero por ahora, no se me enreden de pronto con eso, porque llega un punto en que usted luego dice, y para acordarme de todo ese montón de contracciones, las vamos a ir aprendiendo poco a poco, las vamos a ir relacionando. Eso sí no va a haber problema. ¿Listo? No me dejó compartir la pantalla. ¿Sí la vieron? Won't. ¿Sí lo pudiste ver, Angelita? Won't. Sí, gracias. Esa es la contracción. Pero, y cuando uno habla, obviamente así se debe hablar, con contracción. Es más, cuando aprendamos las contracciones, el will prácticamente no lo menciona en cuando se hace frases. El will lo contraen a dos L's solas.
I'll, you'll, he'll, she'll. Lo contraen total. Y así es por eso es que a veces uno se pierde. Pero ya en la conversación uno lo va, y en la práctica uno va adquiriendo ese tipo de manejo. Por ahora estamos comprendiendo la mecánica de cómo yo hago oraciones, de cómo yo utilizo correctamente la gramática para expresar mis ideas y darme a entender. Porque ¿qué es hablar un idioma? Hablar un idioma no es hablarlo veloz. Hablar un idioma no es saberse todo el vocabulario. Hablar un idioma es que usted comunique su idea y la otra persona la entienda y pueda él también compartirle sus ideas y que usted las entienda. Ir y volver, eso es comunicarse, eso es aprender a hablar inglés o aprender a hablar cualquier otro idioma, ¿no? Bueno, vámonos ahora sí con la última práctica, que es nuestra frase negativa. Entonces, miren, como ya tenemos aquí todo nuestro vocabulario, vamos a utilizar ese vocabulario precisamente para hacer nuestra práctica. Entonces, vamos a recordar nuestro vocabulario. ¿Quién se acuerda cómo se decía fumar? Muy bien. Smoke. Excelente. Smoke. Smoke es fumar. Entonces, yo le digo a Sarita, Sarita, yo te hago una pregunta con smoke y tú, por favor, me regalas la respuesta negativa. Yo te digo, ¿will she smoke? No, she will not smoke. Very good, excellent. Muy bien. Sarita, regálame otro de los verbos que te acuerdes, de los que tenemos allí. Digo cualquiera o Cualquiera. cómo. Del que tú te acuerdes que hicimos. De los que están aquí, pues, en la presentación. De los que repasamos hoy. Drink coffee. Muy bien, drink coffee. Ahora, con ese mismo tú, Sarita, hazle una pregunta a Ángela con ese drink coffee. Y Angelita la va a responder de forma negativa. A ver, Ángela, will you... no, o sea, se lo pregunto Sí, en solo la pregunta. primera persona. No, solo la pregunta, como si estuvieras en una conversación. Bueno, Ángela, will you drink coffee? Ok, Angelita, negative. No, I will not drink coffee. Very good, excellent. No, I will not drink coffee. Muy bien, that's good. Ok, Angelita, regálame con alguno de los verbos que tú te acuerdes, diferente a smoke, a drink coffee o a drink coffee, una pregunta para Giancarlo. Cry. Giancarlo, a ver, no. ¿Qué es en pregunta, no? Sí, pregunta, una pregunta. Will you cry? Muy bien. Will you cry? Giancarlo, negative answer. No, you will not cry. Very good, excellent. Giancarlo, con alguno de los verbos que te acuerdes que repasamos, hazle una pregunta a Berno. Will he play soccer? Ok, Berno, negative answer. No, I will not play soccer. Ok, very good, excellent. Muy bien, muy bien. Miren, es aplicar la fórmula. Si cometemos uno que otro pequeño error de pronto en alguna cosa, no importa. Al inicio es así, no importa. Y cometan errores a pesar de que ya tengan un fogueo grande con el inglés, no importa, arriesguense. La cuestión es que nuestro cerebro se vaya adaptando, vamos a irnos apoyando en estas formulitas que nos van a ir dando mucha posibilidad de verdad utilizar el idioma. Miren, ustedes mismos hicieron esa conversación, ¿cierto? Berno, regálame por favor con alguno de los verbos que te acuerdes una pregunta para Sarita.
Sarita will fly. Ojo, la fórmula, ver, no. Porque Sarita, no metamos el nombre de Sarita. Si vas a meterla como Sarita, tendrías que meterla donde tú ya sabes. Directo. Acuérdate que la Will fórmula... Sarita Will Sarita, ¿qué más? fly. Muy bien. Sí, porque ustedes se me estaban equivocando que me ponen Angelita antes o Sarita antes y ahí se me enredan. No, ya la persona sabe. Usted utilice el nombre que usted quiera. Ahí lo utilizo verno con nombre propio, mejor. Will Sarita fly? Sarita, respóndeme en negative answer. No, I will not fly. Muy bien. No, I will not fly. Y ya, miren. Miren qué fácil armar este bloquecito de conversación. Ese es con un solo temita, ¿cierto? Obviamente, cuando ya tengamos muchísimos temas, ¿no? Entonces, obviamente vamos a poder utilizar todos los recursos con los que contamos, ¿cierto? Entonces, miren lo que hicimos hoy. Hoy aprendimos nuestra fórmula, que va a ser la que nos va a acompañar todo este camino, ¿no? Estas 5 semanas que vamos a hacer para el primer nivel. Nos va a acompañar, ya aprendimos a hacer nuestro bloque de conversación con esas fórmulas y ese va para todo. Y aparte de eso, aprendimos nuestra primera estructura con nuestro primer secretario, que es el secretario will, que me sirve para qué? Para expresar situaciones futuras, lejanas, planes, más que todo planes, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra primera clase, chicos. Entonces, la próxima clase que vamos a realizar, ya no solamente nos quedamos con Will, vamos a enrutar la primera clase, la segunda clase que nos sigue, el segundo tema, y los vamos a mezclar. Y si Dios quiere, vamos a aprender otra herramienta que es lo que les acabo de decir, el PCPS. Porque a mí me interesa que clase vista, clase conversada y sumada con la que sigue. Y así vamos a ir más. Obviamente también vamos a tener tiempito para revisar de pronto una que otra preguntita de las actividades del libro y una que otra actividad que yo vea en algún punto que le diga, listo, voy a entrar a la plataforma de Verno y voy a ver cómo le fue en la actividad de la plataforma. Porque o sea, el tiempo que vamos a dedicarle a esta actividad es un compromiso con ustedes mismos. Pero siempre yo voy a tratar de estarlos motivando, de que todo lo aprovechemos al 100%, ¿no? La plataforma es un recurso muy excelente, les digo, se los digo de verdad. El que lo aprovecha, lo va a aprovechar muy bien. Y si hacemos todo lo que tenemos que hacer, de verdad que los resultados van a ser muy positivos. Y el avance se va viendo, ¿no? Y quien de pronto se nos queda en el camino, que nos pida el apoyo y nosotros obviamente los vamos a ayudar. Por eso, miren, la clase está siendo grabada. Esta clase queda exactamente igual como la acabo de dictar y con todo lo que acabo de decir. El momento en que terminemos la clase, yo paro la grabación, lo edito y al grupo que vamos a armar, que ya les voy a mandar la invitación, por favor, ahorita voy a armar un grupito con ustedes y voy a enviarles nuevamente los pasos de la plataforma, hagámoslos, créenlos para yo mañana, voy a estar molestándolos de pronto a cada uno, por favor, no me ha llegado tu usuario y tu contraseña. Si lo pueden hacer ahorita, mejor, 1000 veces. Y si me quieren hacer una pregunta, profe, no me pasa esto, no me... Hagan paso a pasito los pasos, lean las indicaciones y verán que los errores se van y ya les deja crear la cuenta. Y por favor, para que en el grupo me den la dirección o el lugar a donde debo. Ajá, sí, con mucho gusto, ¿no? Mi número de contacto es este, miren, este es mi personal, 318-699-7550. Ese es mi personal número y WhatsApp. Entonces, yo ahorita voy a crear, me mandan por favor sus números, ya porque yo, por ejemplo, a Giancarlo le mandé el link a tu papi, a Sarita le mandé a tu mami,
Entonces ya, para que me envíen sus números y yo ya de aquí en adelante me comunico con ustedes. Les mando los pasos, les mando, y ustedes me mandan la plataforma y ustedes me mandan la dirección, por favor. Mándenme la dirección donde debo llevarles. Ojalá pueda llevárselos el día de mañana los libros de una vez, ojalá a la hora de la tarde, se los pueda llevar para que el día miércoles que hagamos clase, otra vez a las 6:30, ya tengamos nuestro libro en las manos y podamos de pronto hacer la primera actividad, ¿no? Yo les mando una notica y ya le pueden echar un ojito y pueden ser capaces ya de hacer la primera actividad del libro y la primera actividad de la plataforma. Ya tienen los recursos, el vocabulario y lo que acabamos de hacer. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, cualquier inquietud, cualquier pregunta que surja o algo, por favor, a mi personal, si gustan, no hay ningún problema, me dejan. Si no les contesto en el ratito es porque algo estoy haciendo o estoy en otra ocupación, pero yo lo leo y estoy pendiente. Y me aceptan la invitación de grupo, pues ahorita, ojalá Dios quiera, lo hago y que ustedes todos me manden sus contactos, lo hago ya mismo. Y este video, a ese grupo, todos los videos de cada clase los voy a relacionar a la cuenta de YouTube. Entonces, con un link, usted la podrá ver 1,000 veces su clase. ¿Listo? Listo, chicos, qué gusto haber estado con ustedes y los felicito. Bueno, ok, good night. See you next Tuesday. Ah, no, Thursday, no. Wednesday nos vemos. Thursday no, ¿no? Ustedes dijeron que el jueves no, que el miércoles, ¿no? ¿Hay algún inconveniente? Lo hacemos el miércoles, el jueves, la clase que viene. ¿Qué les queda mejor? ¿El miércoles? ¿Estarían de acuerdo todos con el miércoles? Pues por mí no hay problema, pero yo decía de pronto por dejar un día, otro día de por medio de pronto para hacer las Bueno. actividades, o A sea, que ver, no quede tan seguido. como hoy todavía no tenemos ni el libro y vamos a arrancar, si gusta, veamos cómo nos funciona, hagámosla el miércoles, de 6:30 a 8:30. Listo. ¿Listo? Yo faltando 6:15 siempre estaré enviándoles el link. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, Giancarlo, Sarita, ¿están de acuerdo? El próximo miércoles, 6:30, Sarita dice que sí. Y Giancarlo también dice que sí. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, see you next Wednesday. Nos vemos el próximo miércoles. Que ya estamos aquí en fin. Bye. 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 See you. Bye. Bye. Bye, Berno.